por algo que tú recibes, por la fe, tú no tienes que luchar. Porque ya Cristo pagó la deuda del pecado. Había una tradición en Israel con los judíos. Y era que cuando se vendía una propiedad, un terreno, una propiedad, y se saldaba la deuda de esa propiedad, se le hacían unas escrituras de cuero quemadas sin ser. Y el que nuevo dueño tomaba esas escrituras quemadas sin ser y las ponía en un poste, en un acta, y se decía que todo el que pasaba por ahí, ese terreno, lo vendieron y ya está salda la deuda. Ya se pagó la deuda. Pero los que no sabían, ni los principados, ni las potestades de las tinieblas, ni Satanás, es que Cristo, amén, en Cristo estaba las maldiciones de la ley. Pero también estaban las bendiciones. ¿Tú sabes eso? De que dice la Biblia que en Cristo, amén. Porque Cristo representaba el arca del pacto, en el tabernáculo representaba a Cristo. En el tabernáculo de Moisés. Y dentro del arca del pacto estaban las 2 tablas de la ley. ¿Ven? Estaba el maná, estaba también la vara de Aarón que rebeldeció. Ahí estaban las bendiciones y las maldiciones de la ley. Y en Cristo, amén, estaban las bendiciones y estaban también las maldiciones. ¿Cuántos saben que Cristo cumplió la ley por nosotros? La Biblia dice que por nosotros Cristo cumplió la ley. Aunque Él nació sin pecado, nunca hizo pecado. Amén. Isaías dice, nunca se halló maldad en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Nosotros le vimos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Y escondimos de él el rostro. Yo quiero decirte que eso dice Isaías que pasó con el pueblo de Israel. Y en Cristo estaba la maldición y la bendición. Cuando estaban poniéndole los clavos en las manos y en los pies, saben que ahí se estaba cancelando, amén, la deuda del pecado. Porque Él vino en carne. Dice Primera de Juan, amén, que el que dice que Jesucristo no vino en carne es mentiroso. Cristo vino en carne, en agua y sangre. Vino en carne, amén. Y esa carne representaba aquellas escrituras de cuero. Aquellas escrituras de cuero lo clavaban en un acta. Todo el que pasaba decía, la deuda de esa propiedad fue saldada. Y a Cristo lo pusieron en un cruce de camino cuando lo crucificaron. Amén. Diciéndole a todos, porque aún Pilato quiso hacer otras escrituras en latín. Amén. Como Jesús, amén, el rey de los judíos. Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Amén. Cuando Cristo estaba crucificado en la cruz, no pensaba la gente que en Él estaba la palabra de Dios. Amén. En Cristo. Quiere decir que se estaba cancelando la deuda del pecado en Cristo Jesús cuando lo subieron a la cruz. Él había dicho, y si el grano de trigo muere, dice, o mejor dicho, si no muere,
queda solo. Pero si muere, lleva mucho grano a la espiga. Y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Ahí estaba hablando de que Jesús, amén, fue quien pagó la deuda de tu pecado y del mío. ¿Sabe que Dios no va a juzgar al hombre por los pecados que esté cometiendo de la carne? Dios va a juzgar al hombre por un solo pecado. Y ese único pecado es rechazar el sacrificio de Cristo. Porque para el que se pierde, Cristo murió en vano. Para el que se pierde, Cristo padeció en vano. Cristo derramó su sangre en vano para las personas que se pierden. Si tú estás viendo esta enseñanza por el internet, no rechaces a Cristo, porque ese es el único pecado que lleva al hombre a la condenación eterna. Rechazar a Cristo es un pecado imperdonable, porque dice que ya después de haber tenido el conocimiento, ¿verdad?, del Hijo de Dios, y rechazarlo, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya Cristo no va a venir a morir por segunda vez por los pecados. Así que por un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Cristo vive perpetuamente, dice la palabra, para interceder a favor de aquellos que por Él se acercan a Dios. Así que acércate a Dios, que Cristo vive perpetuamente para interceder por aquellos que por Él se allegan a Dios. Yo te invito hoy a orar. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Te pido, Señor, que tu nombre sea glorificado. Glorifícate de una manera poderosa. Te doy gracias porque tú estás tocando vidas, Señor. Tú estás edificando tu iglesia, porque tu palabra dice, yo edificaré mi iglesia. No Pedro, no tú, Pedro, no el Papa. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que acércate, porque el Señor tiene muchas cosas maravillosas para ti. Que el Señor te continúe bendiciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya.